¿Qué es un cristiano bíblico? Por Albert Martin, parte número 2. Un cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado. En la Biblia se nos dice una y otra vez que el Dios Todopoderoso ha tomado la iniciativa de hacer algo por el hombre, el pecador. Los versículos que algunos de nosotros aprendimos en nuestra juventud enfatizan la iniciativa de Dios en proveer un remedio para la pecaminosidad del hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Cité a Juan capítulo 3, versículo 16, primera de Juan capítulo 4, versículo 10 y Efesios capítulo 2, versículo 4. Un aspecto único de la fe cristiana es que esta no es un esquema religioso de autoayuda en el que te arreglas a ti mismo con la ayuda de Dios. De la misma manera como uno de los principios exclusivos de la fe cristiana es que Cristo es el único Salvador de los pecadores. Así también es un principio exclusivo de la fe cristiana que toda nuestra ayuda viene de arriba y nos encuentra donde estamos. No podemos levantarnos a nosotros mismos por las orejas en misericordia. Dios interviene en la situación humana y hace algo que nunca hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Cuando vayamos a las Escrituras, hallamos que el remedio divino tiene por lo menos 3 simples pero profundamente maravillosos puntos focales. En primer lugar, el remedio de Dios para el pecado está unido a una persona. Cualquiera que comience a tomar en serio el remedio divino para la pecaminosidad humana, notará que en las Escrituras que el remedio no se encuentra en un conjunto de ideas, como si fuera simplemente otra filosofía, ni se encuentra en una institución, sino que está unido a una persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cité a Juan capítulo 3, versículo 16, Mateo capítulo 1, versículo 21. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. El remedio divino para el pecado está unido a una persona, y esa persona no es otra que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno que se hizo hombre. Este Verbo eterno que se hizo hombre está unido en una naturaleza humana real, a su naturaleza divina. Aquí está la provisión de Dios para el hombre con su expediente y corazón malos. Un Salvador que es tanto Dios como hombre, con las dos naturalezas unidas, en una parte para siempre. Si tu problema personal del pecado ha ser remediado de una manera bíblica, será remediado únicamente teniendo tratos personales con la persona de Jesucristo. Tal es un aspecto único de la fe cristiana, el pecador en toda su necesidad unida al Salvador, en toda la plenitud de su gracia, el pecador en su miserable necesidad y el Salvador en su poder omnipotente, unidos directamente en el Evangelio. Tal realidad es la gloria de las buenas nuevas de Dios para los pecadores. En segundo lugar, el remedio de Dios para el pecado está centrado en la cruz sobre la cual Jesucristo murió. Cuando vamos a las Escrituras, hallamos que el remedio divino está centrado de manera exclusiva en la cruz de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista señala a Jesús haciendo uso de la imagen del Antiguo Testamento del Cordero sacrificial, él dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús mismo dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ver Mateo capítulo 20, versículo 28. La verdadera predicación del Evangelio está tan centrada en la cruz que Pablo llama la palabra o mensaje de la cruz. La predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Cuando Pablo fue a Corintio, un centro de intelectualismo y filosofía griega pagana, él no siguió sus patrones prescritos de retórica, sino que dijo que se había propuesto no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. No se debe pensar de la cruz como una idea abstracta, un símbolo religioso. El significado de la cruz es lo que Dios declara que significa. La cruz fue el lugar en el que Dios por imputación apiló los pecados de su pueblo sobre su Hijo. En la cruz la maldición fue cargada sustitutivamente, usando el lenguaje del apóstol Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. La cruz no es un símbolo nebuloso e indefinible de amor desprendido. Por el contrario, la cruz es el despliegue monumental de cómo Dios puede ser justo y aún perdonar pecadores culpables. Dios, habiendo imputado los pecados de su pueblo a Cristo en la cruz, pronuncia juicio sobre su Hijo como el representante de su pueblo. Allí en la cruz Dios derrama las copas de su ira sin misericordia hasta que su Hijo clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, versículo 1 y Mateo 27, versículo 46. En el Calvario Dios está mostrando en el mundo visible lo que está ocurriendo en el mundo invisible y espiritual. Él cubre los cielos con oscuridad total para dar a conocer a toda la humanidad que está sumergiendo a su Hijo en las tinieblas de afuera, en el infierno que tus pecados y los míos merecen. Jesús queda suspendido en la cruz con la postura de un criminal culpable. La sociedad solo tiene un veredicto para él: ¡fuera con este! ¡Crucifícale! ¡Entréguenle la muerte! Y Dios no interviene. Dios está demostrando en el teatro de lo que los hombres pueden ver, lo que Él está haciendo en el reino de lo que no pueden ver, de lo que Él está haciendo en el reino criminal. Está haciendo a su Hijo sentir en las profundidades de su alma toda la furia de la ira que estaba dirigida a nosotros. En tercer lugar, el remedio de Dios para el pecado es adecuado para todos los hombres y se ofrece a todos los hombres sin discriminación. Antes de nosotros tener conciencia alguna de nuestro pecado, es muy fácil pensar que Dios puede perdonar pecadores. Pero cuando tú y yo comenzamos a tener idea de todo lo que el pecado es, nuestros pensamientos cambian. Nos vemos a nosotros mismos como pequeños gusanos de polvo, criatura cuya vida y aliento mismo están sometidos en las manos de Dios, en quien vivimos y nos movemos y somos, como dice Pablo en Hechos 17, versículo 28. Empezamos a tomar en serio el que nos atrevimos a desafiar al Dios que encerró a ángeles en tinieblas eternas cuando se rebelaron contra él. Confesamos que este Dios santo ve las efusiones de nuestros corazones humanos horribles y corruptos.
Entonces decimos, oh Dios, ¿cómo puedes tú ser algo más que justo? Si me das lo que mis pecados merecen, no hay para mí otra cosa que ira y juicio. ¿Cómo puedes perdonarme y seguir siendo justo? ¿Cómo puedes ser un Dios de justicia y hacer otra cosa que no sea confinarme a castigo eterno con esos ángeles que se rebelaron? Cuando empezamos a sentir la realidad de nuestro pecado, el perdón se convierte en el problema más difícil con el cual nuestra mente ha tenido que luchar. Es entonces que necesitamos conocer que en una persona y tal persona crucificada, Dios ha provisto el remedio adecuado para todos los hombres, el cual es ofrecido a todos los hombres sin discriminación. Si fueran dadas condiciones para la disponibilidad de Cristo, entonces diríamos, seguramente yo no satisfago tales condiciones, de seguro que no califico. La maravilla de la provisión de Dios es que viene con estos términos y sin trabas. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, dice Isaías 55, versículo 1. Al que a mí viene, no le echo fuera, dice Juan capítulo 6, versículo 37. Contempla la belleza de la libre oferta de misericordia en Jesucristo. No necesitamos que Dios venga de los cielos y nos diga que nosotros por nombre tenemos libertad de venir. Tenemos una oferta de misericordia libre de trabas en las palabras de su propio Hijo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos dice Mateo capítulo 11, versículo número 28.